Bueno, gracias por volverse a conectar a todos. Les van ingresando y van recordando que están en la clase algunos compañeros. Los que no han puesto en la primera sesión sus datos, vayan poniéndolo ahora, ¿no? Solo los que no han puesto en la primera sesión. El resto, compañeros, están libres de poder, de no poner más bien sus datos en esta nueva sesión de nuestra querida materia de Derecho Constitucional 1. Cada vez se pone más interesante lo que nosotros estamos avanzando. Se pone más interesante porque nosotros tenemos que entender muy bien por qué estamos estudiando esta materia. No podemos fallar en entender cuál es la esencia que tiene el derecho constitucional y la relevancia jurídica, la relevancia que existe dentro de cada uno de los estados que nosotros vemos actualmente. Íbamos diciendo entonces, compañeros, que hablábamos de esa Carta Magna, hablábamos de que pudiésemos estar inmersos dentro de lo que es uno de los primeros documentos escritos que pudiesen existir respecto a derechos constitucionales que, si bien los que no estaban escritos de cierta manera tenían que transmitirse de generación en generación. En nuestra realidad social nosotros tenemos un ejemplo claro sobre el tema de esos principios éticos morales que están en la Constitución Política del Estado. Principios éticos morales que creo que están en el artículo 7 y siguientes. No recuerdo muy bien el artículo, se me acaba de ir. Respecto no, hablamos de nuestra sociedad plural, nuestra sociedad indígena originaria, campesina, nuestros, obviamente, antepasados, que de cierta manera, hablando de esta transmisión de contenidos constitucionales que podemos entender que nos ayudaban a tener una sociedad un tanto más, una sociedad que pudiese vivir pacíficamente. Hablamos del Amasúa, Amayuya, ¿no? Valores éticos morales que nosotros cumplíamos en esos momentos con la finalidad de poder vivir de manera pacífica, ¿no? De que además se respeten ciertos aspectos físicos o de propiedad de cada una de las personas que vivían en ese momento, ¿no? No matar, no robar, ¿no? Entre otros principios bíblicos que nosotros no veíamos respecto a una religión que nos ha sido impuesta y que muy bien hasta la fecha profesamos y que este Estado reconoce, hablamos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, reconoce cualquier tipo de religión u otros valores indigenistas que existen en nuestro país. No, eso estoy comparando con lo que actualmente estamos avanzando en el derecho constitucional inglés. Ha existido una influencia dentro del constitucionalismo inglés en el resto del mundo. Y esa influencia viene a ser reflejada respecto a que existe un sistema de gobierno que nos han planteado. Un sistema de gobierno que obviamente lo vamos a ver más adelante y además en Derecho Constitucional 2 lo vamos a volver a rememorar, porque vamos a ver formas de gobierno que existen y una ya que está establecida en el Derecho Constitucional inglés es el gobierno parlamentarista. Gobierno parlamentarista o de gabinete, como muy bien ha sido llamado. Un parlamento inglés, un funcionamiento que ha venido a permitir entender el desarrollo de la teoría que existía respecto a que existe una representación parlamentaria. El constitucionalismo inglés que nos va a venir a ayudar a entender muy bien de cuáles y qué son las garantías de libertad. Cuáles y qué son además las garantías de seguridad individual.
hablamos ya dentro del constitucionalismo inglés de un habeas corpus. Un habeas corpus que con anterioridad en la norma constitucional dentro de nuestro entorno social, aquí en Bolivia lo conocíamos como habeas corpus, un recurso constitucional que actualmente se llama el recurso directo de libertad. Aspectos que están plasmados en ese constitucionalismo inglés que toman mayor relevancia actualmente, precisamente porque conocemos históricamente cómo ha venido a ser desarrollado. Dentro de esa historia que nosotros estamos abarcando y actualmente lo hemos mencionado, se ha visto la Carta Magna. Carta Magna que viene del latín, referida a una gran carta. Hablamos de un año de 1215, a distinción de un año 1825, del cual Bolivia declarada ya se declararon, en este caso, nuestras libertades, proclamamos nuestra libertad e independencia, se ha venido a instituir una constitución. Dense cuenta la relación de tiempo. Esta Carta Magna de 1215, que como nos decía muy bien acá el compañero, acá el compañero Mosqueira nos hablaba de un rey que en ese tiempo se le había conocido como Juan Sin Tierra. Un rey que causó realmente muchas afecciones a su sociedad a la cual reinaba. Y que de cierta manera dense cuenta que los aspectos históricos y que toman relevancia dentro de nuestra historia tal vez mundial, tienden a nacer de revoluciones o de batallas por ciertas libertades que exigía el pueblo. Ese Juan Sin Tierra que fue vencido en una batalla que fue denominada Runnymede, tal vez así podemos referirlo, no sé en inglés, tal vez una pronunciación distinta pudiese tener. Nos refiere un autor en su nombre y en los de sus herederos. Ha llegado a otorgar libertad a la iglesia anglicana y diferentes libertades, además, gracias a esa batalla, a los hombres libres. Hombres libres que deberíamos entenderlos como hombres con título de nobleza dentro de su reino. Hablamos de libertades y garantías que han sido otorgadas dentro del comercio, que se aparejaba la garantía de que los impuestos deberían determinarse bajo un consejo común, porque las situaciones de arbitrariedades que cometió este señor, este rey inglés, denominado Juan Sin Tierra, que Juan en inglés debe ser John, ¿no? De manera arbitraria exigía impuestos y más impuestos. Y ahí viene nuevamente nuestro ejemplo de los dibujos. No sé si ustedes han visto, no sé si realmente, ya estamos hablando de una generación posterior, pero yo de niño veía lo que era Robin Hood en dibujos, había un zorrito que era Robin Hood, no sé si ustedes lo han visto, y a ese rey, que era un león, ¿no? Fue él quien lo confrontó. Y robaba obviamente el dinero, ¿no? A quienes cobraban los impuestos, y sus guardias eran unos rinocerontes, creo. No sé si ustedes se acuerdan, pero de cierta manera tiene relación con la historia que obviamente nosotros estamos analizando, ¿no? Robaban a los rinocerontes, estos que eran los guardias, todo su dinero y lo repartía obviamente entre las personas pobres, que en este caso eran unos conejitos, creo, había unos conejitos, muy bien recuerdo. Que es muy interesante ver, ¿no? Entonces hablamos de estas libertades que se les estaba coartando, no solo se les coartaba y obviamente de cierta manera presionaba al pueblo a tener y les exigían mayores pagos de impuestos. Y es por eso que nace
el de tener que determinar por un consejo común esos impuestos que estaban afectando a la sociedad. Además de que debería existir una libertad de tránsito y que dentro de esas arbitrariedades que cometía este señor era el de tenerles que quitar los pequeños espacios de tierra que estas personas tenían, donde obviamente vivían con sus familias. Además de coartarles el derecho de poder tal vez referir algo en contra de su reino, de tenerlos que callar respecto a los abusos que cometía en contra de esa población. Es por eso que se exigen esas garantías de no poder ser arrestado, ni mucho menos poder ser desposeído de sus terrenos o sus bienes. Ante esos embargos arbitrarios que existían y que esta persona realizaba, estamos viendo de lejos todo lo que esencialmente pudiese haber sucedido en esa situación hasta antes de que exista esa carta magna. El pueblo ha luchado por tener estos derechos que de cierta manera han sido reconocidos, que ya posteriormente, con el transcurso del tiempo, vienen evolucionando, vienen modificándose, y vienen obviamente de la mano de un crecimiento en favor siempre de la sociedad. Y que así debería entenderse una constitución. Aspectos netamente inherentes al desarrollo de una sociedad, como dice la Constitución Política del 2009, nuestra Constitución Política del 2009, una sociedad plural, normas que siempre tienen que venir en beneficio de la sociedad y no en contra de estas, ¿no es cierto? Y ya dentro de esa evolución que nosotros podemos venir a analizar, podemos volver a aterrizar tal vez ya más adelante en 1628. Vamos a ver ese video. La verdad es muy interesante ese video que he podido rescatar de ese curso que hemos hecho en la Universidad de London respecto y específicamente a estos aspectos del derecho constitucional inglés. Y en 1628 arribamos a la petición de derechos, que es el Petition of Rights, debe ser, ¿no? En inglés. Tal vez la pronunciación está variando, compañeros. No seamos críticos tampoco. Nuestra lengua no está hecha para hablar esos idiomas. Tal vez nos podemos desenvolver mejor en un quechua, ¿no? Que realmente nuestros, ya saben, nuestros antepasados y al mismo tiempo nuestros abuelos, nuestros papás hablan y escuchamos y estamos un poco más familiarizados, ¿no? Entonces, no critiquemos acá a nuestro docente de que no sepa tal vez pronunciar muy bien estos términos en inglés. 1628 entonces, compañeros, hablamos ya de un rey Carlos I. Ese señor que viene a ratificar esa Carta Magna de 1215 y de cierta manera viene a ampliar la aplicación de la nobleza a la burguesía. Aspectos que dentro de esa historia y dentro del desarrollo social que tiene o que ha tenido el derecho constitucional inglés son esenciales. El hecho de tener que ratificar algo casi después de 400 o tal vez más de 400 años, compañeros, es algo que se viene viendo ya desde ese momento y que viene a marcar cierta relevancia para el resto de los países que nosotros vivimos a través de este constitucionalismo, a través del estudio de este derecho constitucional que ha venido a ser desarrollado en nuestro país y que actualmente tiene una repercusión total, una repercusión muy alta en lo que nosotros entendemos dentro de la regulación del Estado. Estamos saltando un poco, compañeros, como me gustaría a mí tal vez profundizar. Nuestro dossier obviamente hace mención de manera histórica más acontecimientos, pero yo ya les estoy diciendo, no se vayan preocupando, yo pienso que están anotando, pero sin embargo, no se preocupen, compañeros, que vamos a tratar de repasar los aspectos más importantes del estudio del derecho constitucional para nuestro primer parcial.
Ya, y hágame recuerdo, ahí nadie me participa en el grupo también de WhatsApp, hágame recuerdo a nuestro primer foro, que obviamente va a estar en el sistema por un lapso de tiempo específico, ¿no? 1647, no tan lejano a la petición de derechos de 1628, hablamos 1647, el Agreement of the People, dice, ¿no? Pacto del pueblo, que está concebido luego de una guerra civil que ha sucedido en ese estado, que va a venir a llegar a determinar la muerte de ese Carlos I y que va a venir a asumir el poder un gobierno militar. Un gobierno militar que estaba a la cabeza en ese momento de Oliverio Cromwell, a quien se lo denominó como el protector del reino, que viene a proponer una ley de leyes, que también es otro, y vamos a tratar de definirlo más adelante en el derecho constitucional, de qué manera actualmente podemos definir a la Constitución. Hablamos de una carta magna, hablamos de una ley de leyes, esa ley de leyes que viene por encima del Parlamento inglés, esa ley que ha venido por encima de ese Parlamento y que en ese momento no pudo llegar a concretarse. Ahí está la importancia de estos aspectos esenciales de la historia dentro del derecho constitucional inglés. Más adelante hablamos de una ley de habeas corpus a partir de 1679, dentro del reinado de un Carlos II, el cual ha venido a restablecer después de esa afección de un gobierno militar, restableció la monarquía, tratando de equilibrar su parlamento conjuntamente con la corona. Habla ya específicamente de un habeas corpus a fin de que una autoridad judicial pueda llegar a evaluar esa situación respecto a todas las personas que pudiesen llegar a ser retenidas, detenidas de manera arbitraria. Un aspecto dentro del derecho constitucional que toma mayor relevancia, obviamente, en las constituciones venideras y que actualmente, como les he referido con anterioridad, hablamos de un habeas corpus que actualmente es denominado el recurso directo de libertad, que va específicamente en contra de situaciones que pudiésemos haber atravesado o que nuestros clientes pudiesen atravesar ante una retención o detención arbitraria. Una detención que ni siquiera haya sido tal vez establecida por una autoridad competente. Dentro del derecho, del constitucionalismo inglés, seguimos avanzando después de ese pacto del pueblo, después del habeas corpus. Nos viene en 1689 el Bill of Rights. Bill of Rights, que nosotros tenemos que entender como la Declaración de Derechos. Bueno, había alguien con su micrófono abierto, tal vez alguien quiere participar, compañeros ya saben que pueden interrumpirme en cualquier momento de la clase, o me pueden corregir también, ¿no? Si es que alguno de ustedes, compañeros, identifica un error, que pueden referir, ¿no? Licenciado, por favor, un momento, mire, se ha equivocado. Es situaciones así, o tal vez pudiese aportar de esta manera, ¿no? Ustedes están libres, compañeros, de poder intervenir en cualquier momento en la clase. Hablamos entonces de un Bill of Rights, una declaración de derechos, 1689, vamos anotándonos entonces, ¿no? Originado por el rey Jacobo II, ¿ya? Que de cierta manera, en ese momento, quiso proscribir la religión protestante, quiso restringir los derechos, se enfrascó en una pelea con el Parlamento, que lo llegó a destronar por viajar al extranjero sin un permiso,
Llegando a la corona, entonces, Guillermo de Orange, este señor que nos refieren los autores que había sido posesionado y además había jurado ser fiel al Bill of Rights, reconociendo la supremacía del Parlamento sobre la corona. Ya estamos hablando entonces de una cesión, de una declaración de derechos que va a venir además a ser reconocidos por encima de lo que la corona pudiese realizar y que lo que ha estado gestando durante miles de años. Aspectos que de cierta manera dentro del derecho constitucional pudiesen ser asumidos como abusivos, aspectos que de cierta manera no vienen de la mano de lo que quiere la sociedad, aspectos arbitrarios que han sido, a los cuales han sido sometidos esa sociedad. Ya luego, dentro de esa conjunción de normas que nosotros vamos viendo esencialmente y vamos a tal vez ver, no me acuerdo si tengo por acá el Bill of Rights, la norma traducida obviamente para poder entenderla un poco mejor. En 1701 ya hablamos de un Act of Settlement, dicen, ¿no? La ley de instauración, que ya viene a regular esa sucesión de la corona, una norma respecto a la sucesión. Algo que no le debió gustar mucho a la corona, pero que sin embargo a partir del Bill of Rights y de la corona que tenía el señor Guillermo de Orange, ya de cierta manera venían viendo y gestándose normas que posteriormente pudiesen regular esa sucesión. Mucho más adelante, en 1911, podemos hablar del Parliament Act, que otorga la primacía a la Cámara de los Comunes respecto a la Cámara de los Lores, situación que ya nosotros habíamos adelantado. Y en 1918 viene la representación o Representation of People Act, dice, que ya también viene a regular los derechos electorales. Todos estos aspectos que están inmersos en el constitucionalismo inglés, compañeros, que nosotros vamos viendo y que ya dense cuenta la importancia, hablamos de 1918, hablamos de una ley que regula los derechos electorales. Que con anterioridad no existían, que con anterioridad no regulaban. Nuestras constituciones también, que las vamos a llevar a cabo el análisis desde la primera constitución 1825 en nuestro país, vamos a ir viendo qué situaciones también existían respecto a esta regulación de derechos electorales con las mujeres, quiénes podían votar, qué aspectos hemos visto evolucionar dentro de nuestra Constitución, qué situaciones actualmente vienen a repercutir dentro de la historia del derecho constitucional en nuestro país. Espero que vayan anotando, compañeros, estos aspectos, esas principales normas tal vez que estamos enunciando dentro del derecho constitucional inglés, porque tenemos que ver, ya les he dicho, algo de la historia de este derecho constitucional inglés y vamos a profundizarlo mejor la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a tratar de abarcar ya algunos otros aspectos del derecho constitucional inglés para poder tener los fundamentos o las bases esenciales para poder entrar a ver lo que ha sido el derecho constitucional norteamericano. ¿Y qué hacen los norteamericanos con su revolución? ¿Y en qué se plasma luego de esa revolución esa constitución que viene a ser suscrita en todos esos representantes en Estados Unidos que los vemos plasmados en billetes? ¿Y cuáles son esas enmiendas que ellos refieren como una constitución? Y esas enmiendas, ¿qué dicen y de qué nos sirve para el estudio del derecho constitucional? No sé si alguno de ustedes falta todavía, compañeros, que pongan sus datos acá en el chat de esta segunda sesión, los que no hayan puesto en la primera, obviamente,
Porque estamos finalizando ya esta clase, compañeros. Yo sé que todos están agotados, que su docente también está cansado de, bueno, las gestiones que a diario nosotros realizamos, y de eso viven los grupos de la noche. Todas estas personas que hacen el esfuerzo de trabajar en el día y tratar de estudiar en la noche, es algo mucho más meritorio, compañeros. Es por eso que de manera constante les ando agradeciendo también el estar presentes, el hacer el esfuerzo, de en vez de estar tal vez dejando de lado algunas obligaciones con la familia, ¿no? Estar presentes en nuestras aulas virtuales. Y más aún, ya cuando nos veamos ya en las aulas presenciales, compañeros, ahí se va a ver mucho más esfuerzo, porque ya vemos, ¿no? De que estamos en un lugar distinto, de que posteriormente tenemos que volver a nuestros domicilios, 10 y de la noche, y ya estamos llegando recién, casi 11 algunos compañeros, tratando de conseguir los trucos en Ayacucho. Oh, ya era grave, ¿no? También esa situación. No quiero recordar porque era un poco difícil conseguir el micro en la noche. ¿Cómo salen por turnos? Bueno, compañeros, vamos a quedar acá en esta parte. Y la siguiente clase vamos a dar continuidad a lo que es nuestro derecho constitucional inglés. Inmediatamente terminemos, vemos nuestro videito y de esa manera ingresamos también a lo que es el derecho constitucional norteamericano entonces. Espero que estén todos bien, compañeros. Les agradezco estar presentes en la clase. Y desde siempre, ya saben, háganme recuerdo a nuestros queridos trabajos, no se hagan los locos también, ayúdenme a recordar dentro de tantas obligaciones que tenemos también. Y de esa manera vamos avanzando en nuestras clases. Nos vemos la siguiente clase, compañeros. Espero que todos estén bien y sus familias también. Vámonos cuidando de esta enfermedad y espero que estén siendo vacunados también todos ustedes. Nos vemos la siguiente clase, compañeros. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos, compañeros.